Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todas las familias. Nuevamente nos encontramos en Diálogos de Frontera. Este especial que tenemos para compartir diferentes temas en torno a lo emergente, pero también aquellos temas que nos interpelan día a día. Pues es un gusto contarles que hoy vamos a trabajar sobre las perspectivas de la migración. Y para ello tenemos unos invitados muy especiales. Como siempre nos acompaña el padre José Raúl Ramírez, quien gentilmente nos hace todos los encuadres desde la antropología, desde la filosofía. Pero quiero presentar los invitados que tenemos el día de hoy para hablar sobre estas perspectivas de la migración. La primera invitada es la doctora Laura Andrea Ríos. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Oriente y es magíster en psicoterapia. Actualmente trabaja en la Universidad Católica de Oriente como docente de cátedra y estuvo coordinando y está al frente del proyecto sobre migración con los hermanos venezolanos. También nos acompaña Luz Adriana López Agudelo. Ella es trabajadora social de la Universidad de Antioquia, es especialista en psicología organizacional de la Universidad San Buenaventura, es magíster en intervención social de la UNIR y actualmente está cursando su maestría en terapia familiar. Además, ella es la coordinadora del programa de trabajo social de la Universidad Católica de Oriente. Como pueden ver, queridos televidentes y queridas familias, el programa de hoy va a estar bien interesante porque necesitamos comprender. Cuando uno entiende un problema social, pues evidentemente tomamos y cambiamos la manera de ver y de pensar el mundo. Padre Raúl, Laura, Adriana, bienvenidos a Diálogos de Frontera. Muchas gracias, Jesús David, por esta bienvenida y qué bueno estar en este programa Perspectivas de la Migración. Laura, bienvenida. Un placer para mí volverlos a acompañar. Adriana. Muchísimas gracias por la invitación, un saludito muy especial para todos nuestros televidentes y esperamos que el tema que vamos a estar tratando hoy sea de gran interés para ustedes. Pues queremos explorar cómo se entiende el tema de la migración. ¿Quién es un migrante? Tal vez nosotros hemos sido también migrantes y esto nos va a ayudar a comprender una situación, no lo llamemos problema, una condición particular, una situación para que entre todos podamos salir adelante frente a esta situación, especialmente acoger de la mejor manera a la persona que migra. Padre Raúl, qué bueno que nos pueda introducir, porque en este primer bloque vamos a hablar sobre cómo está el tema de migración, pero cómo comprender el tema de la migración, qué podemos indicar desde el tema de vista antropológico, filosófico en el día de hoy. Gracias, Jesús David. El ser humano es un ser que constantemente tiene que estar saliendo de sí mismo. E incluso Mario Bunge, cuando introduce el texto sobre la ciencia, dice que los animales se adaptan, en cambio el ser humano transforma. Y para poder transformar necesita estar saliendo, es decir, siempre está emigrando. Una primera connotación. Si nos ubicamos en los albores de la humanidad, siempre ha estado el ser humano saliendo. El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal, el Homo sapiens sapiens ha estado saliendo. Incluso hay un autor que es Yuval Harari, dice que cuando los primeros seres eran sedentarios, la memoria era muy poca. Cuando eran simplemente nómadas, la memoria era muy poca, pero cuando ya empiezan ellos a salir, la memoria tiene que adaptarse más porque van teniendo nuevos retos, nuevas cosas. Por ejemplo, cuando ya empiezan a cultivar el arroz, necesitan tener más memoria, pero tienen que estar saliendo. El ser humano siempre está saliendo. Pero viene una segunda connotación y ese concepto de frontera. Precisamente nuestro programa tiene el nombre Diálogos de Frontera, no es límite.
La frontera siempre es una riqueza. ¿Por qué los puertos son tan agradables? Porque hay un intercambio de esta cultura con esta cultura, de estas personas, de esta lengua, hay un intercambio. Y en esos intercambios las personas y las culturas crecen. Pero aparece otra circunstancia bien difícil y es el concepto de ciudadanía. Hoy se habla que, ¿será que tenemos una ciudadanía cosmopolita? ¿Para qué las fronteras? ¿Para qué las otras cosas? ¿Será que ya no se necesitan las fronteras? Por ejemplo, se dice que Medellín es una de las ciudades donde hay más emigrantes nativos, por llamarlos de alguna manera. Creo que hay un término más preciso que no lo recuerdo ahora, que se vienen de los otros países, se están quedando en Medellín, en estas ciudades, por economía, por la cultura, por la lengua, por muchas cosas, pero están ahí. Pero hay otros que tienen que emigrar porque las circunstancias sociales, económicas, familiares no favorecen y quieren ir en búsqueda de unos nuevos territorios, de unas nuevas ciudades. Hay otro estilo. Colombia, o si nosotros nos hablamos también en el concepto también religioso, Abraham salió de Ur de Caldea y empieza a hacer ese camino, sal de tu tierra. Y aquí se plantea un problema y es el desarraigo. ¿Será que el migrante cuando sale, se desarraiga, adquiere otra cultura, otras connotaciones? Pero usted antes del programa Detrás de Cámaras me hacía caer en la cuenta que Colombia siempre ha sido un país de migrantes. Entonces, a Venezuela, Estados Unidos, el sueño. Hoy en día también, si hablamos de España, cuando Adela Cortina puso ese nombre, la porofobia, es decir, la fobia a los pobres, porque emigraban de estos países, no los dejaban entrar, pero si es una persona con buena riqueza, bienvenidos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de migrantes? ¿Qué tipo de migrantes? Padre Raúl, qué buena introducción, porque usted ha dejado entonces de plano que el ser humano, en el fondo, es un ser humano en salida. Inclusive, hoy a la iglesia se le dice en salida, a la familia en salida, no para dividirse, sino para mostrarse, para aprender, para recrearse. Y entonces entremos precisamente con lo que el Padre nos mostraba. ¿Qué se entiende? Y empecemos, Laura, ¿qué se entiende por el migrante? ¿Quién es? ¿Cómo está el tema del migrante en Colombia? Y bueno, y en algunas perspectivas de América Latina. ¿Y qué se entiende y cómo está, digamos, en números el tema de la migración? Vale, perfecto. Entonces, primero tenemos que hacer una diferenciación entre quién es un migrante y quién es entonces un refugiado, porque entonces los migrantes son aquellas personas que salen de su territorio en busca de una vida mejor, en busca de una estabilidad profesional, en busca de una estabilidad económica o familiar. Pero entonces, cuando estamos hablando de un refugiado, son aquellas categorías en las cuales entendemos que estas personas salen de sus territorios de permanencia en busca de un asilo político, huyendo de conflictos dentro de su territorio y cuando su vida se ve fundamentalmente en riesgo. Actualmente, dentro de nuestro territorio, tenemos que comprender que estamos teniendo una ola de migrantes venezolanos, ¿sí? Y actualmente en Colombia están aproximadamente 2.5 millones de colombianos, de venezolanos, migrantes en el territorio colombiano. Y esto entre migrantes que son regulares e irregulares. Y cuando hablamos de esta categoría, es que no todos los migrantes tienen el permiso especial de permanencia, ¿sí? Que es el documento legal que tienen estos migrantes para poder ejercer su labor económica dentro de nuestro territorio. Entonces comprendemos cómo también nuestro territorio antioqueño está teniendo una migración muy acelerada dentro de nuestras estadísticas y dentro de nuestros números. Por ejemplo, comprendemos que Antioquia actualmente tiene 344.000 migrantes venezolanos
y es uno de los principales lugares donde vienen a migrar los venezolanos en este caso. Y hay que hacer una categorización también, y es que hay algunos migrantes que tienen vocación de permanencia o vocación de tránsito. ¿Por qué? Porque el oriente antioqueño, por su alto impacto productivo, entonces lo que tenemos es venezolanos que migran en un periodo de 6 meses, no mayor a un año, y adquieren dentro del municipio y dentro de los territorios una vocación de tránsito, donde simplemente se quedan unos meses, consiguen trabajo, pero tienen a Colombia y específicamente a Medellín para transitar a otros países, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de la migración, como lo decía el padre, hay que hacer la categoría también de hay diferentes tipos de migración, porque no es lo mismo el migrante que migra solo, el migrante que migra en familia, y que lo que estamos viendo ahora es la desunión de todas las familias completas. Muy bien, gracias Laura. Luz Adriana, ya tenemos un contexto, digamos un panorama inicial, pero profundicemos un poco quién es el migrante, el contexto familiar, la parte social, todo lo que ello implica en esta nueva condición, por así decirlo. Claro que sí, Jesús David. De hecho, Laura lo mencionaba, y es que no podemos hablar de unas condiciones, digamos que similares para quien migra solo, porque tiene, no sé, unos sueños por cumplir a nivel educativo, porque quiere mejorar su calidad de vida, a el migrante que decide hacerlo en pareja, con su familia, o como se da sobre todo actualmente, muchos migran porque ya han tenido amigos, compañeros que han vivido la experiencia y que se convierte también en una motivación para hacerlo. ¿Quiénes migran? Laura también mencionaba ahorita que me parece importante hacer esa diferenciación entre refugiados y migrantes, pero además con esa característica de migración en términos de quizás desasosiego, incertidumbre. No siempre se migra por cumplir un sueño, ¿cierto?, a nivel formativo, por ejemplo, o a mejorar su estilo de vida, sino por una situación de incertidumbre que se vive en el país de origen, por un asunto de inseguridad, de no saber o no tener una proyección clara de futuro. Y eso nos motiva de alguna manera a desear tener unas condiciones diferentes en la calidad de vida. Bien interesante. Queridas familias, vemos entonces ya el padre Raúl nos hace un encuadre de que somos seres en salida, que buscamos, inclusive desde que estábamos de nuestra condición sedentaria, empezamos a buscar nuevos horizontes a través de la agricultura, a través del comercio, a través del compartir en la frontera, el salir para conocer, el salir para buscar nuevas condiciones de vida. Sabemos cómo está el territorio y Colombia en el tema de migración, y ya nos aclaran un poco, dar claridad quién migra, por qué migra, y la distinción a un refugiado o a una persona que tiene por fines altruistas viajar a otro país. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos el día de hoy conversando sobre perspectivas de la migración en Diálogos de Frontera. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano,
incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Vamos a identificar un poco, queridos televidentes, sobre quién migra, qué tipo de personas son las que migran de cualquier país. Pero hay unas características, y en este caso que hemos hecho énfasis en algún tipo de comunidad, es bueno conocer quién y el por qué. Doctora Luz Adriana, ¿qué nos podría indicar con respecto a este tópico de quién es y cuáles son los motivos? Claro que sí. Normalmente las personas que migran tienen una particularidad y es que suelen ser personas muy jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué personas jóvenes? Porque es una etapa de la vida en donde se desea la experimentación, digamos que no se tiene como temor a correr riesgos de alguna forma. Es una etapa en la que se desea tener inserción al mundo laboral, entonces hay una cantidad de expectativas que llevan a que las personas jóvenes deseen hacer este proceso de migración. Hay otra característica importante y es que normalmente las personas que migran son solteras, suelen ser personas solteras o que recién han constituido una relación de pareja. ¿Por qué migran más las personas jóvenes y personas solteras o que recién están empezando una relación? Porque ahí digamos que hay mucha más expectativa frente a una proyección a futuro, mientras que las parejas o las personas que ya pues tienen como de alguna forma están en su zona de confort, hay unas condiciones laborales quizás más estables y quieren correr menos riesgos. Entonces, por eso es que suele ser más común ver a personas jóvenes en estos procesos de migración. Bueno, ya sabemos al menos unos grupos poblacionales y unos motivos al respecto. Laura, ¿qué podríamos complementar frente a esto? ¿Quiénes y el por qué migran, especialmente en la condición de Colombia con este nuevo fenómeno que estamos viviendo? Mira, hay que hacer la diferenciación y es que el 51% de las migraciones se da por medio de mujeres y el 49% son hombres. Generalmente lo que estamos viendo en este momento es que son personas que migran solas y es por eso que necesitamos hacer también la categorización de que no es lo mismo migrar hace 50 años que ahora actualmente. ¿Por qué? Porque antes migraban familias enteras a ocupar nuevos puestos de trabajo, a ocupar nuevas tierras y de cierta forma a estandarizar una nueva dinámica familiar. Pero ahora lo que estamos viendo en la realidad del territorio es que son familias totalmente desintegradas, donde tenemos que la mamá está en Colombia, el papá está en Ecuador y los hijos están en Estados Unidos, por mencionar algo, ¿cierto? Por hacer una inferenciación. Entonces hay que delimitar, como lo decía Luz Adriana, que no es lo mismo una persona adolescente de 17, 18 años que migra a una persona de 50 años, porque digamos las problemáticas sociales que se pueden encontrar a través de ese flujo migratorio pueden ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso migratorio, y eso es lo que nos estamos dando cuenta acá en Colombia, es que son maltratados, hay trata de personas, hay violaciones, ¿sí? Hay robo. Entonces, dentro de esa categorización, más adelante tendríamos que mencionar cuáles son las políticas de salud mental que están acogiendo a estos migrantes actualmente. Llama la atención frente a lo que nos menciona Laura, y empiezan a aparecer entonces temas de cómo acojo, cómo acompaño, los que son gobernantes, los que trabajan en condiciones de gobierno o de políticas públicas,
¿qué mecanismos y qué acciones de manera efectiva tienen para esta comunidad? Porque de entrada, sin saber el motivo de la migración y que nos pasa a nosotros también, quisiéramos encontrar un espacio, un territorio que nos acoja y que esa acogida esté marcada por el respeto, por la dignidad, por el cuidado y no, como nos lo menciona Laura y en este caso Luz Adriana, el tema de la explotación, el tema de verlo como una persona diferente, excluirla de los escenarios, inclusive de la cultura misma. Entonces yo creo que es muy bonito porque es una oportunidad de crecer juntos, así como cuando nosotros vamos a otro país y nos sentimos bien y disfrutan con nuestra cultura, pues también el foco de atención sería cómo acogerlos y también disfrutar, desplegar sus capacidades, sus potencialidades. Hemos visto muchos de ellos cómo desarrollan proyectos de vida exitosísimos en nuestro país y muchos de nosotros que vamos a otros países, pues precisamente tenemos las mismas posibilidades. Padre Raúl, entonces en este sentido ya aparece el tema de la acogida, el tema del respeto, el tema de abrazar, el tema de, como lo hablábamos en un programa anterior y usted nos hacía muy buena claridad con respecto al cuidado. Es todos, pues usted ya nos dijo, claro, somos seres en salida, pero ¿qué queremos encontrar al lugar que llegamos? Quería complementar lo que decía ahora la profesora Luz Adriana, y es que las personas jóvenes emigran también porque no tienen tantas raíces, entonces son más libres en ese sentido, entonces por eso se pueden ir, porque no tienen todas esas raíces. Y desde este punto de vista, quiero también como complementando lo de Jesús David, y es el tema de la migración porque es un encuentro intercultural. Yo llevo mis raíces, yo llevo mi familia, llevo mis creencias religiosas, llevo mis hábitos alimenticios, llevo mi visión política de mi país, voy a otra parte. Por tanto, hay un desarraigo. Es un desarraigo donde yo tengo que llegar allí y me encuentro débil, frágil y me siento inseguro. Por lo regular, el migrante cuando llega se siente una persona insegura. Desde este punto de vista, entonces, quiero hablar del concepto de acogida y me ubico aquí en ese diálogo que aparece en la Odisea, cuando Odiseo regresa después de toda esa pelea de Troya y regresa con Helena. Cuando regresan a esa ciudad, había una cantidad de personas nuevas que están habitando y otros que estaban migrando. Entonces se preguntan, cuando yo acojo, ¿cómo tengo que acoger? Que el otro tenga mis mismos derechos, que el otro pueda poseer la casa, que la otra persona se pueda tener en casa. El concepto de acogida no es simplemente una concepción instrumental, mental, sino que es vital con todos los derechos de la persona. Ahí hay un concepto. Si vamos al mundo bíblico, al mundo religioso, por lo regular el Deuteronomio y todos esos primeros libros de la Sagrada Escritura y los profetas, siempre va a insistir que fuimos extranjeros y que hay que acoger al huérfano, a la viuda, al desamparado, hay que acogerlo. Y hay que brindarle todos los derechos, todos los derechos. Pero cuando hablamos de todos los derechos, a mí me parece bien importante el concepto de una existencia auténtica con todos los derechos, aunque vuelva a aparecer la expresión derechos. A ver, cuando los migrantes mexicanos y muchos aquí colombianos llegan allá a Estados Unidos, ¿qué sucede? Por una parte no pueden regresar. Supuestamente llegaron allí ilegales, no pueden regresar. ¿Será que esta es su casa? ¿O cómo permear ese diálogo entre lo que ellos tenían de su país y en el país en el cual están? Porque siempre es un intercambio. Entonces hay un punto de acogida, la cultura que acoge. El otro concepto es de trabajo. Hablo así, no, Laura en cierta manera lo mencionaba,
pero el migrante en muchas ciudades, en muchos países, es una persona explotada. Explotada. A ver, la mano de obra más barata es del latino en estos países de Latinoamérica. La mano más barata, más explotada en Chile son los haitianos. La mano más explotada en Colombia es la de los venezolanos. Entonces aquí necesitamos como una unidad de acogida, el hospedar, pero es que el otro es en el sentido bíblico y en ese sentido que viene la Odisea, es que el otro también es parte de mí. El otro no es un extraño. A los dos nos está uniendo, hay una responsabilidad con el otro. Son conceptos de humanidad, de casa. Padre Raúl, usted entonces al mencionar la Odisea nos empieza a tocar de cierta manera con un síndrome que precisamente Laura y Luz Adriana nos van a explicar ahorita, el síndrome de Ulises. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en la persona, en el corazón de la persona cuando migra? ¿O qué pasa en nosotros cuando migramos? Pero esto lo vamos a aprender después del siguiente corte comercial, el día de hoy, en Perspectivas de la Migración. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090
o www.uco.edu.co. Estamos en este tema sobre la migración y en el segmento anterior estaba haciendo referencia a la Odisea, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada va contando toda la pelea que se da cuando París se roba a Helena y se da esa batalla en Troya, donde muere una gran cantidad de personas, muere Patroclo y Mundo, en fin, y luego tienen que regresar nuevamente a la ciudad donde estaban, y la Odisea va a contar ese regreso. Cuando regresa Odiseo se encuentra que ya Helena pues no era feliz porque nuevamente la devolvieron. Sus amigos no estaban, la tierra había cambiado, había muerte, muchas cosas. Ir a la guerra y volver hizo que se dieran muchos cambios. En este sentido podemos hablar de la analogía también con la migración. Una persona sale de su tierra, se desarraiga y cuando regresa su familia no es la misma, sus hijos ya crecieron, cambiaron las estructuras físicas, arquitectónicas, sus amigos ya no están. Hay un cambio total. En fin, es una manera de ver también la migración. En ese sentido, Padre José Raúl, es muy interesante porque en esa lucha hay una incertidumbre en la persona que sale y que va a empezar a sufrir. Precisamente Laura nos va a explicar un poco un síndrome que se presenta en la persona que migra. Y es muy bueno entenderlo para identificarlo y ayudarle a la persona que de cierta manera se pueda sentir mucho mejor en un momento determinado de su migración. Sí, como lo mencionas Jesús David, el doctor Joseba Achotegui, quien es psiquiatra de la Universidad de Barcelona, categorizó el síndrome de Ulises, que es un síndrome y un cuadro depresivo intenso donde podemos encontrar sintomatología ansiosa y depresiva, y son aquellas situaciones de estrés irregular a la cual están sometidas todos los migrantes dentro de las diferentes categorías. Entonces se dice que el proceso de migración supera todos los estándares de adaptación y de superación en la vida de la persona, y es como ese migrar en donde se pierde el lugar de pertenencia y se pierde la identidad. Y yo creo que para todos los seres humanos es importante ser reconocidos y saber a dónde pertenecemos y de dónde venimos. Entonces el migrante queda en una situación de total desprotección donde no se encuentran los recursos y los insumos psicológicos para hacer frente a estas determinadas limitaciones sociales en las cuales se encuentra la migración. Ese panorama que nos presenta la doctora Laura ya nos está indicando entonces cómo debe ser nuestra actitud frente a una persona que manifiesta de cierta manera este síndrome. Pero profundicemos un poco más. Doctora Luz Adriana, la persona que migra tiene una familia o quiere configurar una familia, pero igual viene de una familia extensa o nuclear que sea, pero también tiene un anhelo de conformar, de formar sociedad, de ubicarse para tener un recurso de cierta manera y seguir construyendo familia. Pero ¿qué pasa en el ámbito familiar, en el tema de la migración? Claro que sí, Jesús David, y esto está muy articulado a lo que decía Laura ahorita frente al síndrome de Ulises, porque aparte del síndrome hay otra situación para el migrante, y es ¿qué pasa con los vínculos afectivos? ¿Qué pasa con la interacción que tengo con la familia? ¿Qué pasa cuando yo migro en soledad, pero dejo mis papás o mis hermanos o mis abuelos o qué sé yo, mi pareja? Y cómo se da esa transformación en la dinámica de la familia, con qué intensidad
se continúan viviendo esos vínculos afectivos, con qué variabilidad, cuáles son los medios a través de los cuales nos vamos a comunicar, porque si bien tenemos ahorita pues muchas herramientas a nivel tecnológico, la situación del migrante al inicio no es la mejor, mientras está en ese proceso de adaptación, a nivel económico también hay unas condiciones que analizar. Entonces, el hecho de no contar con una red de apoyo en ese momento cercana, también va a detonar algunas situaciones en el manejo, en la estabilidad de la salud mental. Y sobre todo, pues también va a redefinir de alguna manera los roles que se tienen en la familia. Es decir, ahí se da también una inversión de roles, porque puede ser que la persona que migra sea el proveedor económico, pero a partir de la migración se dan unas dinámicas diferentes alrededor de la familia. Entonces también hay todo un análisis que, mejor dicho, nos demoraríamos todo un programa para hablar de eso. Esto que menciona Luz Adriana entonces nos podría llevar a pensar que en la migración se puede dar una desestructuración familiar, por un lado, que no es lo ideal. Y eso también para quien migra o que nos está viendo y que piensa migrar. Hay que pensar en la estructura familiar para llegar a algunos acuerdos frente a una decisión de migrar por algún motivo. Pero también esto nos va a llevar entonces, y muy bien lo mencionaba, y Laura, qué bueno entenderlo un poco, porque entonces el sistema, la familia es un sistema. Entonces, al desconfigurarse, el sistema empieza a andar de otra manera. No lo llamemos mal, no lo califiquemos, pero sí el engranaje de ese sistema empieza a tener algunas connotaciones que presionan el sistema y que sí se podría deteriorar a futuro. Un hermano que asume las condiciones de papá o de mamá o viceversa. Es decir, debemos nosotros que acogemos población de migrantes pensar que debemos favorecer también el núcleo familiar de estas personas, o cuando nosotros tenemos pensado la migración y que tengamos una configuración familiar ya definida, debemos saber que hay unas limitaciones y que hay unos riesgos probables para esa migración. Padre Raúl, para cerrar este bloque de reflexión e introducir a los otros, usted nos hablaba ahora de acogida. Ahora queremos trabajar en el tercer bloque de trabajo de qué acciones debemos tener presente para acoger, para una persona que inclusive que migra se siente abandonada, ya inclusive por su propio núcleo familiar o porque llegó a un sitio donde de cierta manera se siente abandonado, tirado, que no es capaz inclusive de salir. Hay una lucha con lo que nos mencionaba ahora Laura, que quiere salir. ¿Cómo podemos introducir este tema de acoger a ese que está tirado, abandonado, sufriente, que está lejos de su terruño, que está lejos de su verdadero o lo que él considera como su verdadera familia? Bueno, antes de responder a esa pregunta que me parece bien interesante, creo que es importante cambiar la percepción con respecto al migrante. Muchas personas dicen, llegaron estos de otra parte, nos están quitando los empleos, nos están quitando el trabajo, esto se volvió más inseguro. Entonces hay una serie de prejuicios con estas personas, o algunos llegan a decir que por venir migrantes, entonces Colombia, los países se están empobreciendo. Ahí hay un prejuicio. Quiero traer como a colación esto, y me imagino que Luz Adriana y Laura tienen más conocimiento en este tema. Creo que hace 2 años el presidente Duque, cuando dio la ley de acogida a los venezolanos, algunos llegaron a hacer unas críticas, ¿cómo así que los está acogiendo? Pregunto. Si en Colombia hay unos 2 millones de habitantes y estos 2 millones de habitantes no están en el programa de salud, no están en salud, ¿no está perdiendo Colombia? Si no están en pensiones, ¿no está perdiendo también el país? Entonces, con esta ley de que ya pudieran laborar y estuvieran inscritos al sistema de salud, ellos están aportando a un sistema, ellos están ayudando a enriquecer. El otro sentido, ¿qué es lo que ha ayudado también a España que pueda tener un equilibrio económico? Los migrantes.
O sea, ahí hay una riqueza también que se puede mirar. Entonces, primer punto, hay que acoger a los migrantes con políticas públicas. Esas políticas públicas son fundamentales porque están dando la posibilidad del trabajo, están dando la posibilidad también de la salud y eso hace que no queden desamparados. Ahí hay un primer punto. Queridos televidentes, vámonos a un corte comercial, pero quedémonos con esa palabra, acoger, acompañar, políticas públicas, introducirlos al sistema como un ciudadano más que tiene una dignidad que le es propia y como tal merece estar en igualdad de condiciones. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. Queridas familias, perspectivas de la migración. Qué importante el núcleo familiar, el entorno para acoger apropiadamente a aquel que migra, pero también con la perspectiva que otros nos acojan cuando nosotros migramos. El tiempo corre. Ya vamos entonces a escuchar las conclusiones de nuestros panelistas, de nuestras invitadas que gentilmente han querido compartir estas perspectivas de la migración. Quisiera iniciar con la doctora Luz Adriana que nos dé una conclusión y que esta conclusión llegue al corazón de esas familias que nos ven hoy, pero también a las personas que han migrado y que ven el programa en el día de hoy. Claro que sí. Bueno, yo creo que el tema de la migración es un proceso que, si bien es complejo, también nos permite reflexionar en torno a las posibilidades y las limitantes, podría decirse, que emergen con este tema de la migración. ¿Qué pasa con las personas que migran en todas sus áreas? ¿Qué pasa a nivel social, económico, cultural, político? ¿Qué nos lleva a tomar la decisión de migrar? Y en esa medida creo que es importante, y el padre José Raúl lo mencionaba ahorita, cómo estamos acogiendo a esta población migrante. Y hay un asunto que creo que nosotros mencionamos en nuestra cotidianidad, pero hasta qué punto lo estamos poniendo en práctica, y es todo lo que tiene que ver con la empatía. Hasta qué punto tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Cierto que es difícil, que el zapato del otro siempre va a quedar o estrecho o grande. Hasta qué punto realmente nosotros estamos acogiendo de una manera armoniosa y amigable a los migrantes, porque hay un asunto ahí que tiene que ver con el prejuicio. Entonces mi invitación es: despojémonos un poco del prejuicio que tenemos con el tema de la migración, porque en algún momento de la vida cualquiera de nosotros podría llegar a ser un migrante. Laura Andrea Ríos, ¿a qué conclusión, a partir de su conocimiento, usted que ha manejado proyectos, que conoce la comunidad que migra en nuestra región y especialmente en algunos proyectos, qué nos puede decir, qué consejo puede dejar a la región, a aquellos que nos escuchan, ahora también que se acercan todo el tema electoral y demás? Sí, mira, es importante mencionar que a nosotros como población de acogida nos tienen que, digamos, favorecer dentro de esas políticas también en cuanto a los procesos de psicoeducación, es decir, enseñarnos a nosotros como población que recibe cuáles son las categorías que tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir un migrante. Entonces, ahorita interinstitucionalmente se están llevando mesas de salud mental
regionales donde se hace un despliegue por todo el territorio a través de las formaciones entre OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, que es el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, y ellos en conjunto con el GIFEN, que es el Grupo Intergerencial de Flujos Migratorios Mixtos, quienes se encargan de estandarizar cuáles son las ayudas necesarias que deben recibir estos migrantes. Y a esta mesa interinstitucional de salud mental acudimos psicólogos, trabajadores sociales, nosotros como universidad pertenecemos a esta mesa y es desde ahí donde se hace todo el despliegue de acción humanitaria para estas personas, pero donde también se nos educa a través de ese proceso de entender la xenofobia como un problema que está actual en nuestra región y que debemos hacer la propaganda y la promoción de prevención de todas estas conductas que tienden a desfavorecer al migrante. Entonces yo los invito para que también nos hagamos conscientes de todo el proceso de adaptación que están llevando estas personas y que nos impliquemos en ese recorrido social que están teniendo estos sujetos. Importante entonces el trabajo en comunidad, importante el trabajo educativo desde la escuela, importante el trabajo gubernamental y las políticas públicas. El hombre que sale, la familia que sale, la familia que quiere nuevos horizontes, pues siempre va a estar buscando el reconocimiento y la acogida. Padre Raúl, ustedes de programas pasados nos hablaba de que el hombre tiene un nido, pero que sale de ese nido a buscar nuevas alternativas, progreso, aprender, conocer. Hoy hemos analizado un poco la realidad de la migración, pero desde su perspectiva, ¿qué nos puede decir para que acojamos mejor, para que cuidemos mejor, para que nos integremos mejor en el ámbito de la migración? Yo quiero centrarme en 3 puntos como para concluir. El primero tiene que ver con los prejuicios y lo quiero ubicar cuando se dio la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían prejuicio con los judíos. Creían que los judíos no aportaban, que los judíos les iban a quitar todos sus trabajos. Había un prejuicio. Pero cuando uno lee la historia de muchas familias judías, las familias judías antes ayudaron a Alemania, pero los alemanes tuvieron mucho prejuicio con ellos. Entonces hay que superar los prejuicios. Lo segundo es complementando el concepto de empatía que traía a colación Luz Adriana, y yo creo que no es simplemente ponerse uno en los zapatos del otro, porque sería una compasión, un consentir, sino que la empatía va más allá y es hacer proyecto con él. Los alemanes, si hubieran hecho proyecto con los judíos, Alemania hubiera salido, se hubiera enriquecido. Si Estados Unidos hace proyecto con los latinos, se enriquece. Si Colombia hace proyecto, yo hago proyecto con el otro en la empatía, no solo el consentir, el ponerme en él, comprenderlo crece. Y lo tercero, tenemos que hablar de un diálogo intercultural. No hay que imponer mi cultura a la persona que viene acá, pero la persona que viene acá también tiene que respetar la cultura. Toda cultura se enriquece cuando se encuentra con otra. El diálogo intercultural conlleva un diálogo interrelacional y por tanto un diálogo intersubjetivo, un diálogo profundamente humano. Profundamente humano. Perspectivas de la migración. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, Luz Adriana, Laura y Padre Raúl. Un programa bien interesante porque nos lleva a la práctica, a la cercanía, a la filantropía, a la acogida de aquel que ha migrado o también cuando nosotros migramos. Gracias a Cable Plus, Televis TV por la producción, al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente en cabeza de Luisa Fernanda y a toda la red Oriente Televisión. Así que muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días en Diálogos de Frontera. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.